Hay una pregunta que los arqueólogos no suelen formular en sus publicaciones, porque el método científico exige que las preguntas sean respondibles con la evidencia disponible. Y esta pregunta, en su forma más directa, excede lo que la evidencia disponible puede responder con certeza. La pregunta es esta: si la civilización humana comenzó hace aproximadamente 10.000 años con la revolución neolítica, con la agricultura y la ganadería, y los primeros asentamientos permanentes, si ese es el punto cero desde el que todo lo que llamamos historia humana se desarrolló de manera lineal y acumulativa hasta el presente, entonces, ¿por qué los textos más antiguos que esa civilización produjo hablan de civilizaciones anteriores a ella con el mismo tono documental con que describen sus propias ciudades y sus propios reyes? ¿Por qué la lista de reyes sumeria, preservada en el prisma Weld-Blundell, catalogado como AN 1923.444 en el Museo Ashmolean de Oxford y en otras 20 copias distribuidas entre museos de 3 continentes, describe 8 reyes de 5 ciudades que existieron antes del diluvio con reinados que suman 241.200 años, usando la misma sintaxis y el mismo formato que usa para registrar los reyes históricamente verificables del tercer milenio, antes de la era común? ¿Por qué los textos sumerios de creación, los himnos a los Anunnaki, los registros de los Apkallu, hablan consistentemente de eras anteriores a la era presente, como si fueran eras reales, con ciudades reales, y conocimientos reales, y catástrofes reales que las borraron, y no simplemente como tiempo mítico vago e indefinido, que sirve de telón de fondo para las historias de los dioses? Esa pregunta es la que vamos a seguir esta noche, con cuidado, con los textos en la mano, con los números de catálogo y las traducciones académicas, y la honestidad de reconocer que lo que los textos dicen no siempre coincide con lo que la narrativa estándar sobre los orígenes de la civilización humana propone. Desde donde sea que estés escuchando esto esta noche, bienvenido. Apaga la luz si puedes. Y vayamos al principio. El punto de entrada más natural para esta investigación es la propia lista de reyes sumeria, porque es el texto que formula el problema con mayor claridad y con mayor contundencia. El prisma Weld-Blundell no es el único ejemplar de la lista de reyes sumeria, pero es el más completo y el mejor conservado. Mide 24 centímetros de altura. Tiene 4 lados. Cada lado está cubierto de escritura cuneiforme apretada. Pequeña, uniforme, el tipo de escritura que producen escribas entrenados que copian textos considerados importantes y que por tanto dedican atención especial a la claridad y la completitud. El texto que el prisma preserva fue compilado, según los análisis internos del propio documento, realizados por Thorkild Jacobsen en su edición crítica de 1939, publicada por Oriental Institute Press durante el período de Isin y Larsa, aproximadamente en el siglo XIX antes de la era común. Pero el material que preserva es mucho más antiguo. Los especialistas que han analizado los nombres de los reyes prediluviales, su distribución en ciudades específicas, los patrones numéricos de sus reinados, concuerdan en que este material proviene de una tradición oral o escrita que se remonta al menos al tercer milenio antes de la era común, y posiblemente más. La lista no fue inventada por el compilador que la grabó en el prisma. Fue reunida de fuentes preexistentes que el compilador consideró autoritativas.
Lo que el texto del Prisma dice en su primera sección es esto, con una precisión que cualquiera puede verificar, consultando la traducción académica de Jacobsen o la versión más reciente publicada en el Electronic Text Corpus de Sumerian Literature de Oxford, bajo la referencia ETCSL 2.1.1. Cuando la realeza descendió del cielo, la realeza estaba en Eridu. En Eridu, Alulim se convirtió en rey y reinó durante 28.800 años. Al-Alngar reinó durante 36.000 años. 2 reyes reinaron durante 64.800 años. Luego Eridu fue abandonada y su realeza fue llevada a Bat-Tibira. El texto continúa de esa manera. Ciudad por ciudad, rey por rey, con reinados de decenas de miles de años, hasta que llega la frase que divide el texto en 2 mundos distintos. Entonces el diluvio arrasó. Y después de esa frase los reinados comienzan a descender. Todavía son extraordinariamente largos en la generación inmediatamente posterior al diluvio, algunos de miles de años, pero decrecen de manera consistente y medible a través de las generaciones sucesivas, hasta que en el período de los reyes históricamente verificables tienen la duración de vidas humanas normales. El patrón del descenso es demasiado consistente para ser aleatorio. Tiene una lógica matemática interna que los especialistas como Göran Friberg, en su análisis de la matemática mesopotámica, documentaron como consistente con el sistema sexagesimal de base 60 que los sumerios usaban en todos sus cálculos. Los números no son fantasías, están calculados, y están calculados para representar algo específico dentro del sistema de pensamiento que los produjo. Pero lo que más importa para la investigación de esta noche no son los números de los reinados prediluviales. Es el hecho de que el texto describa 5 ciudades prediluviales, como si fueran ciudades reales, con nombres reales, con dioses asignados reales, con reyes reales que tuvieron sucesores reales. Eridu, Bat-Tibira, Larak, Sipar, Shuruppak. 4 de esas 5 ciudades han sido identificadas arqueológicamente. Los equipos de excavación han trabajado en esos sitios durante el siglo XX y han encontrado evidencia de asentamiento humano que se remonta a períodos mucho más antiguos que los que la narrativa estándar sobre los orígenes de la civilización sumeria propone como punto de inicio. Eridu en particular, excavada por el equipo iraquí dirigido por Fuad Safar y Mohamed Ali Mustafa entre 1946 y 1949, reveló bajo los niveles que los arqueólogos esperaban encontrar como los más antiguos, 18 capas sucesivas de templos construidos unos sobre las ruinas de los otros, cada uno más pequeño que el anterior, a medida que se desciende en el tiempo, hasta llegar a una capa que los arqueólogos dataron en el período Ubaid tardío, alrededor del año 5000 antes de la era común, en que los restos de la estructura son tan primitivos que algunos miembros del equipo debatieron si constituían un templo en el sentido propio o simplemente una plataforma de arcilla. Y bajo esa capa, solo arena virgen, sin más estratos de ocupación humana. El sitio más antiguo de la ciudad más sagrada de los sumerios tiene aproximadamente 7000 años de antigüedad según la arqueología moderna, lo cual es extraordinariamente antiguo en términos históricos, pero es menos que lo que la lista de reyes sumeria implica cuando habla de reyes que reinaron por decenas de miles de años en esa ciudad. Esta discrepancia entre lo que los textos dicen y lo que la arqueología encuentra es el punto de partida de múltiples debates que han generado décadas de análisis académico y que raramente producen síntesis satisfactorias,
precisamente porque las dos fuentes de evidencia, los textos y los estratos arqueológicos, hablan de escalas de tiempo tan diferentes que no es fácil decidir qué hacer con la diferencia. La posición académica estándar es que los números prediluviales son simbólicos o astronómicos y que no deben interpretarse como duraciones reales de gobiernos individuales. Esta posición es metodológicamente defensable y tiene el respaldo de la mayoría de los especialistas en el tema. Pero tiene también una consecuencia que no siempre se examina con suficiente atención. Si los números son simbólicos y no representan duraciones reales, ¿qué es lo que sí representan? ¿Qué sistema simbólico produce exactamente esos números y no otros? ¿Por qué 28.800 y no 30.000? ¿Por qué los números son múltiplos del número 3.600, que es el Sar sumerio, la unidad de tiempo que los textos mesopotámicos usan para los ciclos cósmicos más largos y no múltiplos de otros números convenientes? Esas preguntas no tienen respuestas simples, y en la dificultad de responderlas está parte del misterio que los textos sumerios sobre las civilizaciones anteriores preservan. La Génesis de Eridu, la tablilla catalogada como C.B. S10.673 en el Museo de la Universidad de Pensilvania, y publicada en su análisis más completo por Thorkild Jacobsen en 1981, ofrece desde la perspectiva de las civilizaciones anteriores algo diferente a lo que la lista de reyes sumeria proporciona. Donde la lista es seca y administrativa, un registro de nombres y números, la Génesis de Eridu es narrativa, aunque fragmentaria, con aproximadamente 2/3 de su superficie perdida o ilegible. Lo que sobrevive describe la creación de las primeras ciudades, el establecimiento de los primeros templos, la asignación de los primeros gobernantes, con un lenguaje que los especialistas han comparado con el lenguaje de los textos de fundación que los reyes históricos del tercer milenio usaban para describir sus propias construcciones. La estructura del texto es la misma que los textos históricos usan, pero el contenido lo sitúa en un tiempo anterior al tiempo histórico, en el tiempo de las 5 ciudades prediluviales que la lista de reyes nombra y que los textos de creación sumerios describen como las primeras ciudades que existieron en la tierra, después de que la realeza descendió del cielo. Y lo que ese texto fragmentario dice sobre la naturaleza de esas ciudades, sobre su relación con los Anunnaki, sobre el tipo de orden que representaban, es información que se pierde en los fragmentos que faltan, pero que los fragmentos que sobreviven permiten reconstruir parcialmente. Lo que sobrevive dice que antes de que las ciudades fueran fundadas, el cosmos tenía un estado que el texto describe como un estado de plenitud incompleta. Había tierra, había cielo, había agua, había los principios que hacen posible la vida, pero no había la estructura organizada que convierte esos principios en civilización. Y entonces, los Anunnaki, específicamente Enki en el texto que sobrevive, establecieron la primera ciudad, con la misma lógica con que un ingeniero establece una instalación técnica, identificando el sitio correcto, preparando la infraestructura necesaria, asignando la autoridad responsable. No fue un acto de creación ex nihilo, en el sentido en que las tradiciones monoteístas posteriores entenderían la creación. Fue un acto de organización, de establecimiento de estructura, donde antes había material sin estructura. Y la ciudad que resultó, Eridu, era, según el texto, una expresión directa del orden cósmico que los Anunnaki
habían establecido en el nivel divino, llevada al nivel terrestre. Una ciudad que no era simplemente un asentamiento humano, sino un punto en que el orden del cosmos se hacía visible y operativo en el mundo material. O ese concepto, la ciudad como manifestación del orden cósmico, es central para entender lo que los textos sumerios dicen sobre las civilizaciones anteriores y sobre lo que significó perderlas. Si Eridu era una manifestación del orden cósmico en el mundo material, entonces la destrucción de Eridu, o de cualquiera de las 5 ciudades prediluviales, no era simplemente la pérdida de una estructura física. Era la pérdida de un punto en que el cosmos se manifestaba con una plenitud específica que ese punto, y solo ese punto, podía ofrecer. Y si las 5 ciudades prediluviales fueron destruidas por el diluvio, entonces lo que el diluvio destruyó no fue simplemente la primera civilización conocida en términos arqueológicos. Fue la primera manifestación completa del orden cósmico en el nivel terrestre. Hay la estructura que los Anunnaki habían establecido con el propósito específico de hacer posible una relación entre el nivel divino y el nivel humano, de una proximidad y una plenitud que el cosmos postdiluvial no pudo recrear completamente. Los textos de lamentación mesopotámicos que describimos en episodios anteriores lamentan la destrucción de ciudades del período histórico, del tercer milenio antes de la era común. Pero el vocabulario que usan para describir esa pérdida, el lenguaje de los dioses abandonando sus moradas, del orden cósmico siendo interrumpido, del conocimiento sagrado siendo desplazado de su lugar, es el mismo vocabulario que los textos prediluviales usan para describir el período anterior al diluvio. Las lamentaciones históricas son ecos de la lamentación cósmica que el diluvio produjo. Hay en el corpus cuneiforme un texto que los especialistas raramente incluyen en las discusiones sobre las civilizaciones anteriores, porque su estado de conservación es pobre y su interpretación es disputada, pero que cuando se lo examina con la pregunta de qué dicen los textos sumerios sobre la existencia de eras antes de la era presente, revela algo que merece atención. El texto conocido como el mito de Dilmun o Enki y Ninhursag, catalogado en el Electronic Text Corpus de Oxford, bajo la referencia ETCSL 1.1.1 y analizado en su edición académica más completa por Bent Alster y Herman van Stiefhout, en un artículo publicado en Acta Sumerológica en 1987, describe Dilmun, el lugar al que Ziusudra fue trasladado después del diluvio según la Génesis de Eridu, o como un lugar de una pureza y una plenitud que el texto asocia con el estado del cosmos antes de que la historia y el deterioro comenzaran. El texto dice que en Dilmun el cuervo no grazna, el milano no mira de reojo, el lobo no mata al cordero, el perro no come las ovejas, que ninguna enfermedad existe allí, que ningún envejecimiento ocurre, que el cosmos en Dilmun tiene la condición que tenía en el origen, antes de que los ciclos de vida y muerte y deterioro que caracterizan el mundo histórico comenzaran. Dilmun no es simplemente un paraíso geográfico en los textos mesopotámicos. Es una categoría temporal, un lugar en que el tiempo del origen persiste sin ser corrompido por el tiempo histórico. Si Dilmun es un lugar en que el tiempo del origen persiste, entonces los seres que fueron llevados a Dilmun después del diluvio, a Ziusudra y su esposa, según la Génesis de Eridu, Utnapishtim, y su esposa, según la tablilla 11 de Gilgamesh, están preservados en ese tiempo del origen de una manera que los hace contemporáneos tanto del período prediluvial como del período postdiluvial.
Existen en el tiempo del origen, que es anterior a la primera civilización conocida, pero también son accesibles desde el tiempo histórico, como lo demuestra el viaje de Gilgamesh, que los encuentra todavía allí siglos o milenios después del diluvio. Son el vínculo viviente entre el tiempo de las civilizaciones anteriores y el tiempo de la civilización presente. Y su existencia en Dilmun implica que las civilizaciones anteriores no desaparecieron completamente con el diluvio. Su memoria, su conocimiento, su testimonio, sobrevivió en los seres que el diluvio preservó específicamente para ese propósito. La pregunta que Gilgamesh le hace a Utnapishtim cuando finalmente lo encuentra: ¿cómo te convertiste en inmortal? ¿Cómo escapaste de la muerte que el cosmos asignó a todos los demás humanos? No es simplemente una pregunta sobre la condición personal de Utnapishtim. Es una pregunta sobre el período prediluvial, sobre cómo era el mundo cuando los Anunnaki gobernaban directamente, sobre qué tipo de relación entre lo divino y lo humano hacía posible lo que el cosmos postdiluvial no permitía. Pero la pregunta de si hubo civilizaciones antes de la civilización prediluvial que los textos sumerios describen, si hay en el corpus cuneiforme evidencia de eras antes de la era de los 8 reyes de las 5 ciudades, es la pregunta más profunda y la que los textos abordan de maneras más oblicuas y más difíciles de leer directamente. Para seguir ese hilo, hay que ir a un tipo de texto diferente de los que hemos examinado hasta ahora. Hay que ir a los textos cosmológicos, a los textos que describen el estado del cosmos antes de que el orden que conocemos fuera establecido, antes de que los Anunnaki organizaran el universo en las estructuras que la épica de la creación, o Enuma Elish, catalogada en las tablillas del Museo Británico, bajo las referencias BM 93016 a BM 93021, y analizada en la edición crítica de Wilfred Lambert en Babylonian Creation Myths, publicada en 2013 por Eisenbrauns, describe cómo el cosmos que existe ahora. Porque si el cosmos que existe ahora fue establecido por una guerra y una victoria de Marduk sobre Tiamat, entonces lo que existía antes de esa guerra era un estado del cosmos diferente al actual. Y si ese estado del cosmos diferente tenía sus propias estructuras, sus propias formas de organización, sus propios habitantes con sus propias formas de conocimiento y de poder, entonces hay en esa descripción del estado anterior al cosmos actual la memoria de algo que podría ser llamado, con todas las cautelas que el término requiere, una era anterior a la era presente. El Enuma Elish no comienza con el caos en el sentido de desorden absoluto. Comienza con una condición que los especialistas han debatido con precisión durante décadas y que el texto describe, usando una formulación que en acadio dice algo que se puede traducir aproximadamente como cuando arriba el cielo no había sido nombrado y abajo la tierra no había recibido nombre. Lo que ese estado sin nombre describe no es ausencia de materia o de energía o de principios, describe ausencia de estructura. Los elementos están presentes: Apsu las aguas dulces, Tiamat las aguas saladas, y de su mezcla surgen los primeros dioses. Pero esos elementos no están organizados en el cosmos diferenciado que el Enuma Elish describe como el resultado de la victoria de Marduk. Son un estado de potencialidad sin estructura, y en ese estado emergen seres que son ellos mismos de una naturaleza diferente a la de los dioses del cosmos organizado. Lahmu y Lahamu emergen primero, luego Anshar y Kishar, luego Anu, luego Ea. Esos seres del primer período cosmológico
los que emergieron de la mezcla de Apsu y Tiamat antes de que el cosmos fuera organizado. Son en el texto los ancestros de los dioses que organizarán el cosmos después. Son los habitantes de lo que podríamos llamar la era anterior a la era del cosmos organizado. Y esa era tiene su propio desarrollo, su propia dinámica, su propia crisis. Los dioses jóvenes que emergen de los ancestros primordiales son ruidosos y perturbadores para Apsu, que quiere destruirlos para restablecer el estado de quietud original. Ea lo mata antes de que pueda ejecutar su plan. Pero Tiamat, que al principio se negó a apoyar el plan de Apsu de destruir a los dioses jóvenes, eventualmente decide tomar venganza por la muerte de Apsu y organiza un ejército de seres monstruosos bajo el mando de Kingu. Esa guerra entre Tiamat y sus fuerzas y los dioses del orden nuevo, que eventualmente triunfarán bajo Marduk, es, en la lógica del Enuma Elish, la transición entre la era del cosmos no organizado y la era del cosmos organizado que el texto dice existe ahora. Pero esa transición, esa guerra, no solo produjo el cosmos nuevo, también dejó residuos del estado anterior incorporados en el cosmos nuevo, de maneras que el texto registra con cuidado y que los especialistas como Tzvi Abuch, de la Universidad de Brandeis, cuyo trabajo sobre los seres de la mitología babilónica ha sido publicado en múltiples artículos en revistas especializadas desde los años 80, han analizado como evidencia de que el cosmos actual contiene en su estructura material elementos que pertenecen a la era anterior. El cuerpo de Tiamat, desmenuzado por Marduk después de su victoria, se convierte en los materiales con que el nuevo cosmos es construido. La mitad de arriba es el cielo. La mitad de abajo es la tierra. Los ojos de Tiamat producen el Tigris y el Éufrates. Las montañas se forman de su torso. El cosmos que habitamos, según el Enuma Elish, está literalmente hecho de los restos de un ser de la era anterior. No es un cosmos creado desde la nada. Es un cosmos construido con los materiales de lo que existía antes. Y eso significa que el cosmos actual lleva en su propia estructura material la memoria de la era que lo precedió, la era de Tiamat, la era anterior al orden que Marduk estableció. Los textos rituales mesopotámicos del primer milenio, antes de la era común, especialmente la serie de exorcismo, conocida como Maklu, analizada por Tzvi Abush en su edición crítica publicada por SBL Press en 2 volúmenes entre 2015 y 2016, en que describen seres que operan en el cosmos presente, pero que tienen su naturaleza en la era anterior al cosmos de Marduk. Seres que conocen el orden anterior, que tienen acceso a principios que el cosmos de Marduk no incorporó en sus estructuras, que pueden actuar de maneras que el cosmos presente no puede predecir completamente, porque su naturaleza corresponde a reglas que son anteriores a las reglas de ese cosmos. La existencia de esos seres residuales de la era anterior en el cosmos presente es uno de los aspectos más desconcertantes del sistema cosmológico mesopotámico, y también uno de los más significativos para la pregunta de si los textos sumerios hablan de civilizaciones anteriores a la civilización presente. Porque si el cosmos presente contiene seres cuya naturaleza corresponde a la era anterior al cosmos de Marduk, y si esa era anterior tenía su propio orden con sus propias estructuras y sus propios habitantes, entonces hay en esa afirmación la implicación de que el cosmos que existió antes del cosmos presente no era simplemente caos en el sentido de desorden absoluto. Era un orden diferente, con su propia lógica, con sus propios principios, con sus propios seres que lo habitaban,
y que en algunos casos sobrevivieron la transición al cosmos, presente incorporados en su estructura, como residuos de lo que fue. Y si esa era anterior al cosmos de Marduk, tenía un orden, tenía también civilizaciones, tenía también seres que construyeron estructuras, que transmitieron conocimiento, que organizaron la experiencia colectiva de los que vivían en ese orden de maneras que podrían llamarse, con la debida flexibilidad en el uso del término, civilización. Los textos no responden esa pregunta explícitamente, pero la plantean de maneras que un lector atento no puede ignorar. El texto conocido como el mito de Zu o el mito del pájaro Anzu, del que existen versiones tanto sumerias como acadias, y que fue analizado por Wilfred Lambert en Babylonian Oracle Questions, publicado en 2007 por Eisen Browns, describe un episodio en el cosmos prediluvial, en el período en que los Anunnaki gobernaban el cosmos organizado, en que el conocimiento fundamental del cosmos, la tableta de los destinos, es robada por un ser llamado Anzu, que en algunas versiones es descrito como un pájaro gigante, y en otras como un ser compuesto de naturaleza mixta. Lo que hace a este texto significativo para la pregunta de las civilizaciones anteriores no es el robo en sí, sino la descripción de las consecuencias del robo. Cuando Anzu roba la tableta de los destinos y la porta, el cosmos se detiene. Los decretos que hacen funcionar el universo dejan de ejecutarse. Los ríos dejan de fluir. Las plantas dejan de crecer. El sol se detiene en su camino. El cosmos que los Anunnaki organizaron con tanto esfuerzo, según el Enuma Elish, depende para su funcionamiento de la continuidad de los decretos que la tableta de los destinos contiene. Y cuando esa continuidad es interrumpida, el cosmos entra en un estado que el texto describe con el mismo vocabulario que usa para describir el estado anterior al cosmos organizado, el estado de Tiamat y Apsu, el estado en que los principios están presentes, pero no organizados en estructura operativa. Ese vocabulario compartido entre la descripción del cosmos antes de Marduk y la descripción del cosmos cuando la tableta de los destinos es robada, sugiere que para los textos mesopotámicos el caos y el orden no son condiciones absolutas y permanentes, sino estados que el cosmos puede alternar. El cosmos puede caer desde el orden hacia el caos, y puede ser recuperado desde el caos hacia el orden, no una, sino múltiples veces. Y cada ciclo de orden y caos, cada periodo en que el cosmos está organizado y cada periodo en que cae en la desorganización, es en la lógica de ese sistema una era diferente con sus propias características, sus propios habitantes, sus propias formas de conocimiento y de poder. La pregunta de cuántas eras ha habido antes de la era presente, pues de cuántos ciclos de orden y caos ha atravesado el cosmos antes de llegar al estado que los textos sumerios describen como el estado presente. Es una pregunta que el sistema de pensamiento mesopotámico puede plantear coherentemente, aunque los textos no la respondan con la precisión numérica que una mente moderna desearía. Hay una fuente externa al corpus cuneiforme que los especialistas en cosmología comparada han conectado con los textos mesopotámicos de maneras que son relevantes para esta investigación. El historiador y sacerdote babilónico Beroso, que vivió en el período helenístico y escribió en griego una obra sobre la historia y la cosmología babilónicas, conocida como la Babiloniaca, de la que solo sobreviven fragmentos citados por autores posteriores. Describió, según esos fragmentos preservados por Alejandro Poliístor y Eusebio de Cesarea,
una cosmología en que el cosmos presente fue precedido por múltiples eras distintas, cada una con sus propios gobernantes y sus propios tipos de seres, y separadas entre sí por catástrofes que terminaron cada era y abrieron paso a la siguiente. El número de eras que Beroso describe en los fragmentos preservados es objeto de debate entre los especialistas que han analizado esos fragmentos, incluyendo a Stanley Burstein, cuya traducción y análisis de la babiloniaca fue publicada por Scholars Press en 1978. Pero el hecho de que Beroso, que tenía acceso a los archivos del Templo de Babilonia y cuyo conocimiento del corpus cuneiforme clásico era el de un sacerdote entrenado en la tradición babilónica, describiera una cosmología de eras múltiples, separadas por catástrofes, es coherente con lo que los textos cuneiformes que hemos examinado sugieren sobre la estructura del tiempo cósmico mesopotámico. La conexión entre la cosmología de Beroso y los textos cuneiformes no es simplemente una conexión de contenido, de que ambos describen eras múltiples. Es también una conexión de estructura, de que ambos describen un patrón de ciclos en que cada era tiene su propio tipo de orden, su propio tipo de seres, su propio tipo de civilización y su propia catástrofe que la termina. Y ese patrón es exactamente lo que la lista de reyes sumeria registra, aunque de manera más comprimida y más enfocada, en el período inmediatamente anterior al diluvio. La lista registra la era prediluvial como una era con sus propios reyes y sus propias ciudades. La frase entonces el diluvio arrasó la divide de la era postdiluvial. Pero si el patrón que la lista establece es un patrón de eras separadas por catástrofes, entonces la era prediluvial que la lista describe como la primera era no es necesariamente la primera era que existió. Es la primera era sobre la que el texto tiene información suficientemente detallada para registrar nombres y números. Lo que hubo antes de esa primera era registrada. Es lo que los textos cosmológicos describen en términos de Apsu y Tiamat, y los dioses que emergieron de su mezcla antes de que el cosmos organizado existiera, y lo que los textos de creación describen como los estados sucesivos que el cosmos atravesó, antes de llegar al estado que los Anunnaki gobernaron durante el período prediluvial. El texto del Lamento por la destrucción de Ur, catalogado en el Electronic Text Corpus bajo la referencia ETCSL 2.2.2 y analizado en edición crítica por Thorkild Jacobsen y Samuel Noah Kramer en un artículo del Journal of Cuneiform Studies de 1948, ofrece desde la perspectiva de las civilizaciones anteriores algo que los análisis habituales de este texto raramente capturan, porque esos análisis se enfocan en el contexto histórico específico del colapso de la tercera dinastía de Ur alrededor del año 2004, antes de la Era Común. El lamento describe la destrucción de Ur como un evento cósmico que va más allá de la caída política de una ciudad específica. Describe la interrupción del orden que esa ciudad representaba, del me que en ella se custodiaba, de la conexión entre el nivel divino y el nivel humano que su existencia mantenía. Y al describir esa interrupción, el lamento usa un vocabulario que conecta la destrucción histórica de Ur con la destrucción prediluvial de las ciudades anteriores. La ciudad destruida en el lamento histórico es un eco de la ciudad destruida en el diluvio. La pérdida que el lamento documenta en el siglo XX antes de la Era Común es una repetición del patrón que el diluvio estableció en el tiempo prediluvial. Lo que fue destruido antes puede ser destruido de nuevo,
y lo que fue destruido de nuevo era un eco de lo que fue destruido antes. Esa estructura de ecos y repeticiones entre la destrucción prediluvial y las destrucciones históricas es uno de los elementos más significativos del corpus cuneiforme para la pregunta de las civilizaciones anteriores, porque implica que los mesopotámicos concebían la historia como un proceso en que el patrón de civilización, catástrofe y reconstrucción se repite en escalas diferentes, no exactamente de la misma manera. Las ciudades históricas no duran decenas de miles de años como las ciudades prediluviales. Los reyes históricos no tienen reinados de miles de años como los reyes inmediatamente postdiluviales. Pero el patrón de fondo es el mismo. Una civilización se establece, alcanza cierta plenitud, es destruida por una catástrofe que los textos describen siempre como producida por la combinación de factores divinos y factores humanos. Y después de la catástrofe, una nueva civilización comienza, que tiene algo de la anterior, pero no tiene todo, que preserva ciertos conocimientos, pero pierde otros, que reconstruye ciertas estructuras, pero no puede reconstruir todas las que existían antes. Ese patrón de pérdida parcial y reconstrucción parcial, a través de cada ciclo de catástrofe y renovación, es coherente con la descripción que los textos dan de los Apkallu postdiluviales como seres de naturaleza mixta en lugar de completamente divinos. Cada catástrofe que interrumpe una civilización interrumpe también la cadena de transmisión del conocimiento que esa civilización había acumulado. Los transmisores del conocimiento más completo, los que tenían acceso más directo al origen, son también los más vulnerables a las catástrofes, porque su naturaleza los hace menos adaptables al mundo que sigue a la catástrofe. Los que sobreviven son los que tienen suficiente componente humano para sobrevivir en el mundo postdiluvial. Pero esa misma humanidad que los hace sobrevivientes también los hace transmisores, más atenuados del conocimiento que los precedieron. Cada ciclo de catástrofe produce transmisores ligeramente menos plenos que los del ciclo anterior. El conocimiento del origen llega a cada generación sucesiva, refractado a través de más capas de transmisores de naturaleza, progresivamente más mixta. Y eso es exactamente el patrón que la diferencia entre los Apkallu prediluviales y los postdiluviales en los textos mesopotámicos describe. Si ese patrón ha operado, no solo entre el período prediluvial y el postdiluvial, sino también entre múltiples eras anteriores al período prediluvial, entonces, la civilización prediluvial, que la lista de reyes sumeria describe como la primera civilización, no fue realmente la primera. Fue la primera de la que los textos que tenemos información detallada. Pero hubo antes de ella otras eras, con otros tipos de civilización, con otros tipos de transmisores del conocimiento, con otros tipos de Apkallu, que eran más completamente divinos que los prediluviales, de la misma manera en que los prediluviales eran más completamente divinos que los postdiluviales. Y cada una de esas eras anteriores fue terminada por su propia catástrofe, que destruyó la civilización de esa era, de la misma manera en que el diluvio destruyó la civilización prediluvial, y dejó como legado a las eras sucesivas un conocimiento atenuado y transmisores de naturaleza más mixta que los de la era destruida. Los textos no dicen cuántas eras hubo antes de la era prediluvial. No tienen el equivalente de la frase entonces, el diluvio arrasó para las catástrofes de las eras anteriores a la prediluvial. Pero el sistema de pensamiento que los textos construyen tiene la estructura lógica para acomodar múltiples eras anteriores sin contradicción interna.
el texto cosmológico sumerio conocido como el descenso de Inanna al inframundo, que hemos examinado desde otras perspectivas en episodios anteriores, ofrece desde la perspectiva de las eras anteriores algo que los análisis habituales del mito raramente desarrollan. Inanna desciende al inframundo y en ese descenso debe pasar por 7 puertas, quitándose en cada una un adorno de poder. Lo que esas 7 puertas representan en la cosmología mesopotámica ha sido objeto de debate académico desde que el texto fue traducido por primera vez. A los especialistas como Samuel Noah Kramer en Inanna, Queen of Heaven and Earth, y como Diane Wolkstein en el mismo volumen, propusieron que las 7 puertas representan las 7 capas del cosmos mesopotámico, los 7 niveles en que el universo está dividido entre el cielo más alto y el inframundo más profundo. Pero hay una lectura alternativa que los textos también soportan y que conecta con la pregunta de las eras anteriores. Si las 7 puertas representan no capas del espacio cósmico, sino capas del tiempo cósmico, los 7 niveles del pasado que el descenso hacia el origen debe atravesar. Entonces el inframundo al que Inanna llega desnuda y vulnerable, despojada de todos los poderes que corresponden al cosmos presente, es el lugar en que el tiempo del origen persiste sin ser corrompido por los ciclos sucesivos que lo cubrieron. Y los 7 adornos que Inanna pierde en su descenso son los poderes que corresponden a los 7 ciclos del cosmos que separan el presente del origen. 7 ciclos, 7 eras, 7 civilizaciones anteriores a la actual. Esa correspondencia puede ser coincidencia. Puede ser una lectura que el texto no apoya y que estoy proyectando sobre él. Los especialistas académicos serían los primeros en señalar que la interpretación de los 7 adornos de Inanna como representación de 7 eras cósmicas no tiene el respaldo textual explícito que una interpretación académica rigurosa requeriría. Y tienen razón en señalarlo. Pero la pregunta que esa posible correspondencia plantea, la pregunta de si los textos mesopotámicos registran en sus múltiples géneros y en sus múltiples estructuras numéricas la memoria de 7 eras anteriores a la era presente, no puede ser descartada simplemente por la dificultad de establecerla con la certeza que el método académico exige. Puede ser planteada, puede ser seguida, y puede producir observaciones sobre los textos que la lectura más cautelosa y más convencional no produce. El número 7 tiene en los textos mesopotámicos una presencia que los especialistas han documentado extensamente. 7 son los Apkallu prediluviales, 7 son las puertas del inframundo, 7 son los días del diluvio según algunas versiones. 7 son los monstruos que Tiamat crea para su ejército en el Enuma Elish. A 7 son los sabios que los textos acadios del primer milenio describen como los guardianes del conocimiento en las ciudades principales de Mesopotamia. La omnipresencia del 7 en el corpus cuneiforme no es casual ni decorativa. El 7 tiene en el sistema numérico mesopotámico y en el sistema cosmológico, que ese sistema de numeración expresa un significado que los especialistas han explorado desde múltiples ángulos. El asiriólogo Wayne Horowitz, en Mesopotamian Cosmic Geography, publicado en 1998 por Eisenbrauns, documentó que el cosmos mesopotámico está estructurado en múltiples series de 7 cielos, 7 tierras, 7 capas del inframundo, que corresponden a una visión del universo como un sistema de niveles organizados según ese número. Si el cosmos tiene esa estructura, Ipsos si está organizado en series de 7 en su dimensión espacial, entonces
la posibilidad de que también esté organizado en series de 7 en su dimensión temporal, en 7 eras o ciclos que se suceden de acuerdo con la misma lógica que organiza los 7 cielos y las 7 tierras, es una posibilidad que el sistema de pensamiento mesopotámico puede acomodar sin contradicción interna. Hay evidencia geológica y arqueológica que es relevante para la pregunta de si la tradición mesopotámica de eras anteriores, separadas por catástrofes, tiene algún correlato en la historia real del planeta, aunque esa evidencia deba tratarse con la cautela que corresponde cuando se compara con material textual de 4000 años de antigüedad. El investigador de la Universidad de Cambridge, Cesare Emiliani, publicó en 1975, en un artículo de la revista Earth and Planetary Science Letters, un análisis de núcleos de sedimento marino del Golfo de México, que documentaba un episodio de elevación abrupta del nivel del mar alrededor del año 9600 antes de la Era Común. Una elevación que los datos de los núcleos sugería que ocurrió en un período de tiempo geológicamente breve y que correspondía al fin de la última glaciación máxima. Ese evento, que los oceanógrafos y geólogos del clima han estudiado extensamente desde la publicación de Emiliani, habría producido inundaciones masivas de las zonas costeras de todos los continentes. La sumersión de plataformas continentales que durante el período glacial habían estado emergidas y que eran habitables, y la migración de poblaciones humanas que vivían en esas zonas hacia los interiores continentales más elevados. Si comunidades humanas vivían en las zonas costeras que fueron sumergidas en ese período, la memoria de esa sumersión habría sido preservada en las tradiciones orales de esas comunidades y habría podido llegar, después de generaciones de transmisión, a los textos que los escribas sumerios del tercer milenio copiaron en tablillas de arcilla. La hipótesis de que el diluvio de los textos mesopotámicos tiene un correlato en eventos geológicos reales del final de la última glaciación ha sido desarrollada por múltiples investigadores. El geólogo marino Walter Pittman y el oceanógrafo William Ryan, en su obra Noah's Flood, publicada en 1998 por Simon & Schuster, documentaron evidencia de que el Mar Negro, que durante el período glacial era un lago de agua dulce sin conexión con el Mediterráneo, fue inundado por agua salada mediterránea alrededor del año 7500, antes de la Era Común, cuando la barrera del Bósforo fue superada por el nivel creciente del mar. Esa inundación habría afectado comunidades humanas que vivían en las orillas del lago y que habrían tenido que migrar hacia las zonas más elevadas de Asia Menor y del Cáucaso. Pittman y Ryan propusieron que la memoria de esa inundación habría sobrevivido en las tradiciones orales de las poblaciones afectadas y habría eventualmente contribuido al corpus de narrativas de diluvio que culmina en los textos mesopotámicos que tenemos. Esa hipótesis fue criticada por múltiples arqueólogos y por algunos geólogos que cuestionaron los detalles cronológicos y la magnitud del evento que Pittman y Ryan describieron. Pero el principio general, que los textos mesopotámicos de diluvio preservan memoria de eventos geológicos reales del pasado lejano, tiene un respaldo mucho más amplio en la comunidad académica que el rechazo categórico de cualquier correlato geológico para esos textos. Si hubo múltiples eventos geológicos de ese tipo, si el período del final de la última glaciación produjo una serie de catástrofes en lugar de una sola catástrofe, inundaciones sucesivas conforme el nivel del mar
ascendió de manera discontinua y episódica a lo largo de milenios. Entonces, la memoria de esas catástrofes sucesivas habría podido contribuir a la estructura de eras múltiples separadas por catástrofes que los textos mesopotámicos cosmológicos preservan. No una sola memoria de un solo diluvio, sino múltiples memorias de múltiples inundaciones, fusionadas y organizadas por la tradición oral y escrita en el patrón de eras separadas por catástrofes que el sistema cosmológico mesopotámico articula. Esa hipótesis es especulativa y no puede verificarse con la evidencia disponible actualmente. Pero es coherente tanto con los datos geológicos sobre el final de la glaciación, como con la estructura interna del corpus cosmológico mesopotámico. Y su coherencia con ambas fuentes de evidencia le da una plausibilidad que merece más atención de la que habitualmente recibe. El texto del himno a Nana, el dios lunar de Ur, catalogado en el Electronic Text Corpus bajo la referencia ETCSL 4.13.01, contiene una afirmación sobre la naturaleza del tiempo que es relevante para la pregunta de las eras anteriores de una manera que los comentadores raramente señalan. El himno describe a Nana como el dios que conoce el número de los días y de los meses y de los años, y también el número de las eras que han precedido a la era presente. Esa afirmación, el número de las eras, implica que las eras tienen un número, que son contables, que hay una cantidad específica de ellas, que el cosmos ha atravesado antes de llegar al estado presente. El himno no dice cuál es ese número. No dice si son 5 o 7 o 10, pero dice que hay un número, y que ese número es conocido por el Dios que mide el tiempo cósmico. Y si ese número es conocido por Nana, entonces, en principio, podría ser revelado a los humanos que tienen acceso a ese conocimiento. Los sacerdotes del templo de Nana, en Ur, los escribas que copiaban los himnos al dios lunar, los astrónomos que observaban la luna para mantener el calendario que sincronizaba el tiempo humano con el tiempo cósmico, los textos astronómicos mesopotámicos, el Enuma Anu Enlil con sus 70 tablillas y el Mul.apin con sus catálogos estelares registran observaciones que en algunos casos se extienden siglos hacia el pasado y que implican un sistema de registro continuo de fenómenos astronómicos que podría, en principio, permitir proyecciones hacia el pasado más lejano. Si los sacerdotes astrónomos mesopotámicos conocían los ciclos de los planetas con suficiente precisión para hacer predicciones sobre fenómenos futuros, como lo demuestra la tablilla de Venus de Amisaduqa, conservada en el Museo Británico y analizada por Erika Reiner y David Pingree en Babylonian Planetary Omens, publicado en 1975, entonces, en principio, tenían las herramientas para proyectar esos ciclos hacia el pasado y estimar cuándo habían ocurrido configuraciones celestes específicas en épocas anteriores al registro histórico que tenían disponible. Esa capacidad de proyección hacia el pasado habría podido ser usada para estimar la duración de las eras anteriores, para situar las catástrofes que separaron esas eras en puntos específicos de los ciclos astronómicos, para construir un mapa del tiempo cósmico que incluyera tanto el futuro como el pasado, más allá del horizonte de la memoria histórica. Los números prediluviales de la lista de reyes sumeria, o con sus múltiplos del SAR de 3.600 años, son coherentes con esa práctica de situar los eventos en los ciclos astronómicos de largo plazo. El SAR de 3.600 años ha sido relacionado por algunos investigadores
Con el ciclo de precesión de los equinoccios de aproximadamente 25.920 años, que es el ciclo que produce el movimiento de los polos del eje terrestre a través de las constelaciones zodiacales, con un período de aproximadamente 72 años por grado y 2.160 años por signo zodiacal. Ese ciclo fue conocido en el mundo antiguo con una precisión sorprendente, según los análisis de Giorgio de Santillana y Hertha von Dechend en Hamlet's Mill, publicado en 1969 por Gambit, aunque ese libro sea una obra interdisciplinaria, con interpretaciones controvertidas, y que los especialistas en astronomía antigua han criticado en algunos de sus detalles. El argumento central del libro, que múltiples tradiciones mitológicas antiguas preservan en código numérico información sobre los ciclos astronómicos de largo plazo, incluyendo la precesión, ha sido desarrollado con mayor rigor metodológico por el historiador de la ciencia John North en Stonehenge, Neolithic Man and the Cosmos, publicado en 1996 por HarperCollins, y por el astroarqueólogo Ed Krupp en múltiples trabajos publicados desde los años 80. Aunque ninguno de esos autores llegue a las mismas conclusiones sobre la memoria de eras anteriores que la pregunta que estamos explorando esta noche plantea, que es su documentación de que las tradiciones antiguas preservan conocimiento astronómico de largo plazo, en formas que no siempre son obviamente astronómicas, es relevante para la plausibilidad de que los textos mesopotámicos preserven en sus estructuras numéricas información sobre eras anteriores, cuya duración fue calculada en términos de ciclos astronómicos. El texto acadio conocido como el Épico de Gilgamesh, en su versión estándar de 12 tablillas, cuya edición crítica más completa fue publicada por Andrew George en 2003 por Oxford University Press, contiene en su tablilla 11, la tablilla del diluvio, un pasaje que los comentadores han analizado principalmente por su relación con el diluvio, pero que desde la perspectiva de las eras anteriores ofrece algo adicional. Utnapishtim, antes de contar a Gilgamesh la historia del diluvio, Notos le dice que le va a revelar un asunto oculto, un secreto de los dioses. Esa frase, un secreto de los dioses, tiene en el vocabulario cuneiforme del período neoasirio un peso específico que la traducción moderna no siempre captura. Los secretos de los dioses en los textos mesopotámicos no son simplemente información privada que los dioses han decidido no compartir por razones arbitrarias. Son conocimientos que pertenecen al nivel cósmico más alto, que los seres del nivel humano no pueden recibir en su forma completa, sin consecuencias que el cosmos postdiluvial no puede absorber sin desestabilizarse, y que por tanto son transmitidos parcialmente, en forma fragmentada, a través de transmisores que los filtran de maneras que los hacen accesibles sin ser destructivos para el nivel humano. Que Utnapishtim califique la historia del diluvio como un secreto de los dioses dice algo sobre lo que el diluvio fue en el sistema de pensamiento mesopotámico, que va más allá de su significado como catástrofe natural. El diluvio es un secreto cósmico, algo que pertenece al nivel de los Anunnaki y que solo puede ser revelado a ciertos humanos en ciertas circunstancias. Y si el diluvio es un secreto cósmico, si pertenece al nivel de los decretos que los Anunnaki toman en asamblea y que afectan al cosmos entero, entonces su relación con las eras anteriores también es un secreto cósmico, algo que los textos pueden aludir, pero no describir completamente, porque su descripción completa excede lo que el nivel humano puede recibir.
Los fragmentos que los textos preservan sobre las eras anteriores, los números de la lista de reyes, en el estado del cosmos antes de Marduk, en el Enuma Elish, los seres residuales de la era anterior en los textos de exorcismo, son los fragmentos de ese secreto cósmico que los transmisores de naturaleza mixta del período postdiluvial podían transmitir sin desestabilizar el cosmos que el diluvio reorganizó. Hay un aspecto de la tradición mesopotámica sobre las eras anteriores que ninguna de las fuentes que hemos examinado hasta ahora captura completamente y que requiere examinar un tipo de texto diferente. Los textos de sabiduría mesopotámica, especialmente las colecciones de proverbios y máximas, que los especialistas agrupan bajo el término sumero Acadio Abuyu, o serie de sabiduría, descontienen en algunos casos afirmaciones sobre la naturaleza de la historia y sobre la relación entre el presente y el pasado, que son más directas sobre la existencia de eras anteriores que cualquiera de los textos cosmológicos o míticos que hemos examinado. El Consejo de Sabiduría, el texto conocido como Ludlul Bel Nemeki en acadio, que describe la experiencia de un hombre justo que sufre sin razón aparente y que fue analizado en su edición crítica por Wilfred Lambert en Babylonian Wisdom Literature, publicado en 1960 por Clarendon Press, contiene en su sección final una reflexión sobre la naturaleza de los ciclos del cosmos que los comentadores habitualmente interpretan en términos de la relación entre el sufrimiento individual y la justicia divina, pero que también puede leerse como una reflexión sobre la estructura cíclica del tiempo cósmico. El texto dice que los ciclos del cosmos son como las inundaciones del río, que suben y bajan según ritmos que los humanos no controlan, pero que los sabios pueden aprender a reconocer. Que lo que parece permanente es temporal, que lo que parece destruido puede ser restaurado, que los patrones que el cosmos ha producido en el pasado pueden producirse de nuevo en el futuro, porque el cosmos opera según principios que no cambian entre un ciclo y el siguiente. Esa reflexión, aunque formulada en el contexto específico del sufrimiento del individuo justo, tiene implicaciones para la pregunta de las eras anteriores que van más allá de ese contexto específico. Si los ciclos del cosmos producen los mismos patrones repetidamente, si los principios del cosmos son constantes a través de los ciclos, entonces las eras anteriores que esos principios produjeron en el pasado son en su estructura fundamentalmente similares a la era presente. Y si la era presente puede ser destruida por una catástrofe cósmica de la misma manera en que las eras anteriores fueron destruidas, entonces la era presente no es la era final. Es una era más en la serie de eras que el cosmos ha producido y que el cosmos seguirá produciendo después de que esta era llegue a su término. Esa implicación, que la era presente no es la era final, Nelhantus que habrá eras después de esta, de la misma manera en que hubo eras antes, es la que conecta la pregunta de las civilizaciones anteriores con la pregunta del regreso de los Anunnaki que examinamos en el episodio anterior. Porque, si el cosmos opera en ciclos que producen los mismos patrones repetidamente, y si uno de esos patrones es el que los textos prediluviales describen como la era en que los Anunnaki gobernaban directamente, y los Apkallu transmitían el conocimiento del origen sin mediación ni atenuación, entonces ese patrón puede producirse de nuevo. La era en que los Anunnaki están retirados de la presencia directa en el mundo humano, la era postdiluvial en que vivimos, es desde esa perspectiva
una era más en la serie. Una era con su propio ciclo y su propio término, no el estado permanente y definitivo del cosmos. Y cuando ese ciclo llegue a su término, el patrón que existió antes del diluvio puede producirse de nuevo, con la misma inevitabilidad con que el patrón de invierno y primavera se produce de nuevo cada año, porque los principios que lo producen son constantes. El texto del mito de Etana, preservado en versiones del período acadio antiguo y del período neoasirio, en múltiples tablillas, y analizado en su edición crítica, por Johann Gutnick Westenholz, en Legends of the Kings of Akkad, publicado en 1997 por Eisenbrauns, describe la historia de Etana, un rey postdiluvial que, según la lista de reyes sumeria, fue el pastor que ascendió al cielo. Etana necesita la planta del nacimiento para que su esposa pueda tener un hijo y heredero. El dios Shamash le dice que el águila que fue castigada y enterrada en un pozo por haber comido los hijos de la serpiente puede llevarlo al cielo si lo libera. Etana libera al águila, el águila lo lleva hacia arriba, y el texto describe su ascenso a través de los cielos, con detalles que los especialistas han comparado con descripciones de vuelo, que muestran la Tierra disminuyendo en perspectiva desde la altura. La tablilla está incompleta, y no se sabe con certeza si Etana llegó a obtener la planta del nacimiento o si cayó antes de conseguirla. Pero lo que hace significativo a este texto para la pregunta de las eras anteriores no es el resultado del viaje de Etana, sino su punto de partida. El texto dice que antes de que Etana fuera rey de Kish, la primera ciudad de la lista postdiluviana, no había rey en el mundo. La corona no había descendido del cielo, y ese estado sin rey que precedió al establecimiento de la realeza postdiluvial es descrito en términos que evocan el estado del cosmos entre el diluvio y el establecimiento del nuevo orden, el período de reorganización que los Anunnaki presidieron antes de que la nueva era comenzara. Si hay un período sin rey entre el diluvio y el establecimiento de la realeza postdiluvial, si hay un lapso de tiempo en que el cosmos estaba siendo reorganizado por los Anunnaki, pero la estructura terrestre de esa reorganización, la realeza como institución de mediación entre lo divino y lo humano, todavía no había sido establecida. Entonces, ese período es también un período sin civilización, en el sentido en que los textos mesopotámicos entienden la civilización. No porque no hubiera humanos, o Atrahasis y su familia sobrevivieron el diluvio, sino porque los los decretos que hacen posible la civilización organizada, todavía no habían descendido a través de la institución de la realeza hacia el nivel humano. Era un período de potencialidad, un período en que el cosmos postdiluvial estaba en formación, sin haber llegado todavía a la estructura que los textos describen como el orden que existe ahora. Y ese período de formación, entre el diluvio y el establecimiento del nuevo orden, es estructuralmente análogo al período que el Enuma Elish describe como el período entre la mezcla de Apsu y Tiamat y el establecimiento del cosmos de Marduk. En ambos casos, un período de reorganización entre el fin de una era y el comienzo de la siguiente. Las tres lecturas de todo este material se presentan esta noche con la misma honestidad con que las hemos presentado en episodios anteriores, porque la honestidad es lo único que este tipo de investigación permite cuando el material es suficientemente complejo y suficientemente abierto como para soportar interpretaciones radicalmente diferentes sin que ninguna de ellas pueda ser establecida con la certeza que la evidencia definitiva requeriría.
La primera lectura es la académica estándar. Los textos mesopotámicos sobre las eras anteriores son elaboraciones mitológicas que las culturas del cercano Oriente Antiguo produjeron para organizar su comprensión del tiempo, del cosmos y de la condición humana. El patrón de eras múltiples, separadas por catástrofes, es una estructura narrativa que aparece en múltiples tradiciones del mundo antiguo porque responde a necesidades psicológicas y culturales universales que esas tradiciones comparten. Los números prediluviales de la lista de reyes sumeria son simbólicos y astronómicos, no duraciones reales de gobiernos individuales. La progresiva atenuación de la presencia de los Anunnaki en los textos postdiluviales refleja la evolución de la teología mesopotámica hacia concepciones más trascendentes de la divinidad. No hay en el registro arqueológico evidencia de civilizaciones anteriores a la civilización neolítica del 10º milenio, antes de la Era Común, que pudieran ser los correlatos históricos de las eras prediluviales que los textos describen. Esta lectura es sólida. Está bien respaldada por décadas de investigación especializada y merece respeto. La segunda lectura, la filosófica y estructural, propone que los textos mesopotámicos sobre las eras anteriores son filosofía del tiempo y de la historia codificada en forma narrativa. Las eras múltiples, separadas por catástrofes, describen, en el lenguaje del drama cósmico, el proceso por el que el conocimiento del cosmos se fragmenta y se atenúa a medida que cada ciclo de civilización produce transmisores de naturaleza progresivamente más mixta. Cada catástrofe que termina una era deja como legado un conocimiento ligeramente más incompleto que el que la era anterior tenía. De la misma manera en que cada copia de un texto introduce errores de transcripción que las copias siguientes heredan y amplían. Después de suficientes ciclos de catástrofe y reconstrucción, el conocimiento del origen está tan atenuado y tan fragmentado que los portadores de ese conocimiento, los Apkallu, del período postdiluvial tardío, ya no pueden transmitirlo con la plenitud con que los Apkallu prediluviales lo transmitían. Eso es lo que los textos describen cuando hablan de la distancia creciente entre los Anunnaki y la humanidad, de la mediación creciente que el cosmos requiere, del conocimiento perdido que los reyes del primer milenio tenían que buscar en archivos que describían como anteriores al diluvio. Es la historia de la degradación del conocimiento a través de múltiples ciclos de catástrofe y reconstrucción, formulada en el vocabulario de eras cósmicas y presencias divinas, porque ese es el vocabulario que la cultura mesopotámica tenía disponible para articular procesos que de otra manera no habrían podido describir. La tercera lectura, la más especulativa y la que los propios textos articulan con mayor consistencia en sus propios términos, cuando se los lee sin imponer las categorías del pensamiento moderno, propone que los textos mesopotámicos sobre las eras anteriores son lo que dicen ser. Son el registro fragmentario y atenuado de una tradición de conocimiento sobre la historia del cosmos que se remonta más allá del período prediluvial, que los textos describen como la era más reciente antes de la presente. Las eras anteriores que los textos cosmológicos saludan en su descripción del estado del cosmos antes de Marduk, en la existencia de seres residuales de la era anterior en el cosmos presente, en el vocabulario compartido entre las catástrofes prediluviales y las históricas, son memorias de eras reales, con sus propias civilizaciones y sus propias catástrofes. El número de esas eras es desconocido para nosotros,
porque los textos que podrían especificarlo no han sido encontrados o no se conservaron. Pero el sistema de pensamiento mesopotámico tiene la estructura para acomodar múltiples eras sin contradicción interna. Y la evidencia geológica de catástrofes reales del pasado lejano, las inundaciones del final de la glaciación, los impactos de asteroides documentados en el registro geológico, los eventos de extinción masiva que la geología de los últimos 100.000 años registra, las provee un catálogo de catástrofes potenciales que podría corresponder a las que los textos describen, aunque no pueda correlacionarse con ellas de manera específica con la evidencia disponible actualmente. Lo que resulta claro de todo este material, cuando se lo lee con la pregunta de las civilizaciones anteriores como hilo conductor, es algo que ninguna de las tres lecturas captura completamente, pero que las tres comparten en su estructura más fundamental. Los textos mesopotámicos conciben la civilización humana, la historia que los escribas registraban en tablillas de arcilla, como un episodio en un proceso más largo que ese episodio. La era prediluvial es la era inmediatamente anterior a la era presente, pero no es necesariamente la primera era que existió. La era postdiluvial en que vivimos es la era presente, pero no es necesariamente la última era que existirá. El cosmos opera según ciclos que producen eras de orden, y eras de catástrofe, y eras de reconstrucción, en una secuencia que los Anunnaki supervisan, y que los textos registran de manera fragmentaria, porque los transmisores de cada era tienen acceso solo al conocimiento que sobrevivió de las eras anteriores a través de la cadena de transmisores que conecta cada era con la siguiente. Somos, si la tradición mesopotámica tiene razón sobre la estructura del tiempo, no la primera ni la última, sino una más en la serie, la más reciente, pero no la definitiva. El escriba que grabó en el prisma Weld Blundell los nombres y los reinados de los 8 reyes prediluviales de las 5 ciudades, con sus números calculados en múltiplos del zar cósmico. Ahí estaba preservando información que consideraba demasiado importante para perder. No inventó esos números. Los copió de fuentes que consideraba autoritativas, fuentes que en su propio período ya eran antiguas, que describían un tiempo que incluso para él era anterior al horizonte de la memoria histórica. Lo que copió llegó hasta aquí. Está en el Museo Ashmolean de Oxford, en una caja de conservación diseñada para mantenerlo intacto durante los próximos siglos, con la misma paciencia con que los 4 milenios anteriores lo mantuvieron intacto en el suelo de Mesopotamia. El misterio que preserva no es el misterio de qué nombres tenían los reyes prediluviales o cuántos años duró exactamente el reinado de Alulim. Es el misterio de qué somos en la secuencia de eras que el cosmos ha producido. De si somos la primera civilización que ha llegado hasta aquí, o si somos uno más en una serie larga, cuyo comienzo está más lejos de nosotros de lo que la arqueología actual puede ver, y cuyo final está más cerca o más lejos de lo que ningún texto puede especificar con certeza. Esa pregunta no tiene respuesta definitiva en los textos que tenemos. Tiene fragmentos de respuesta, ecos de respuesta, estructuras que sugieren respuesta sin completarla. Y eso es exactamente lo que hace a esos textos, a esas tablillas de arcilla que aguantaron 4 milenios esperando ser leídas, uno de los legados más extraordinarios que ninguna civilización haya dejado para las que vinieron después. El misterio está ahí, grabado en barro, esperando, como siempre esperó. Descansa bien.